Buenos días, bienvenidos este domingo a nuestro culto virtual, en el que con mucho gozo vamos a intentar buscar al Señor y hacerlo juntos. Vamos a empezar orando, que es la mejor forma de pedirle que se quede con nosotros. Señor y Dios bueno, muchísimas gracias porque podemos ponerte en el centro de esta reunión. Rogarte, Señor, que nos ilustres, que nos ilumines, que nos dejes ver todo lo que quieres enseñarnos y que podamos ponerlo en la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que también hablábamos mucho estos días que el confinamiento ha sido el momento de que muchos niños nazcan y nazcan con mucha salud, con muy reposantes, las madres muy sanas. Y hay una historia de la Biblia que habla precisamente de la maternidad y del deseo natural de una mujer de ser madre y no poder. Hablamos de Ana. La historia se encuentra en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. El primer capítulo cuenta cómo Ana sufría y lloraba y le pedía a Dios un hijo y no se lo daba. O no se lo permitía en ese momento, hasta que hizo el milagro. Ana oró y por fin, dice la palabra como la expresión hebrea, Dios abrió la matriz de Ana. Y Ana, cuando recibió a ese hijo, lo consagró, lo dedicó al Señor y no solo hizo eso, sino que dio gracias y reconoció que ese poder había venido de Dios. Y dice así, si leemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, el versículo 1. Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. Y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos, ha dado a luz 7 veces. Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. No hace bajar al sepulcro y de él nos hace bajar del sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerlo ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. Y pensaba, ¿cómo aplicar esto a esta etapa que vivimos? Pues porque en medio todavía de esta incertidumbre de qué pasará, ahora parece que aquí en Lleida tenemos un bajón de brotes, pero ¿qué pasará después, cuando vuelva el otoño? Alégrate en el Señor. Seguro que he hecho algo durante esta semana, durante estos días, que te ha hecho pensar, Señor, esto viene gracias a ti. Señor, tú me has dado esto. Lo que te pedí lo has cumplido. Lo que esperaba lo has hecho. La respuesta que quería me la has dado. Y si todavía no ha llegado el momento, fortalécete como hizo Ana en Él. Vuelve a orar en Él porque Él sabe cuáles son tus necesidades. Y ahora cambia las circunstancias. Al pobre le das riquezas y al que estaba confiado en sus riquezas le baja a la pobreza para que dependa de Él. Que esta semana sea esa semana en que puedas ver que como Ana puedes confesarte con Él, puedes confiarte en Él, que Él te dará. Y siguiendo con nuestro culto, ya sabéis, seguimos sin muchas noticias. En realidad solo nos estamos reuniendo los jueves a las 7:30 para el culto de oración. Seguimos con el Spy Imagina, dando las clases de español y de refuerzo escolar de matemáticas, de física, de química, a todos a nivel de ESO. Y bueno, deciros que para cualquier cosa seguimos aquí disponibles, esperando poder retomar
el abrir los cultos los domingos cuando sea posible el hacerlo con más aforo. Por lo demás, sabéis que tenemos muchos hermanos de vacaciones, hermanos que necesitan oración porque están enfermos. Gracias a Dios, los que sabíamos que se contagiaron por el COVID o lo han superado o están superándolo muy bien. Y bueno, seguir orando los unos por los otros. En cuanto a nuestros diezmos y ofrendas, sabéis que sigue disponible nuestra cuenta bancaria de la iglesia para que podáis seguir haciéndolo, porque aunque la iglesia esté semicerrada, seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades y seguimos predicando el Evangelio y edificando. Por lo demás, seguimos con nuestro culto y que el Señor nos bendiga grandemente a todos.
Si nos deseamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Historias de la Biblia. El sacrificio de Jesús. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús Come in. y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir.
Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seems okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Oh, what? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que él ya no estaba allí. «No tengan miedo», dijo un ángel, «él no está aquí, ha resucitado». En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que él se levantaría al 3er día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. Huh? Heyo! Ah! Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Después de ver este pequeño vídeo que vuelve a recordarnos de forma muy esquemática lo que supuso el sacrificio de Cristo, creo que es muy importante y sobre todo yo creo que tanto durante estos meses de confinamiento hemos usado mucho las nuevas tecnologías y constantemente recibíamos, imagino que os ha pasado como a mí, mensajes de que debías actualizar tus programas. Actualizar lo que ya tenías en el ordenador, debías mejorar la versión. Pues eso es lo que hacemos con la Santa Cena. Actualizamos el conocimiento que tenemos del Señor, volvemos a recordar lo que hizo por nosotros, volvemos a presentarnos delante de la mesa de la Santa Cena para recordar lo que significó no solo su muerte, sino su vida, la razón por la que Cristo vino, la razón por la que nos está llamando a volver a seguirle, la razón por la que nos está diciendo que podemos volver todas las veces que queramos a Él, porque Él nos perdona, porque Él nos ama, pero también nos comisiona. Porque de la misma forma que Él murió y resucitó, nosotros lo haremos. Y con esa confianza es que podemos acercarnos ahora a la mesa, para participar de algo tan íntimo como es su carne y su sangre, representación de su carne y de su sangre, con este pan y este vino que representan una entrega, porque el amor de Jesús fue dar y darse sin esperar nada a cambio. Pero en gratitud nosotros decidimos vivir para Él. Por eso vamos a recordar, para actualizar la decisión que tomamos
de seguirle, de vivir para Él, de darlo todo para Él como Él lo dio todo para nosotros. Y siguiendo al evangelista Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19, él dice que en la última cena, como veíamos en el vídeo, cuando Jesús estaba con sus discípulos y estaba preparándose para pasar ya a la presencia del Padre, dice el versículo 19, y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias antes de tomarlo, para poder decirle a Dios gracias por tu Hijo, por tu amor, por tu perdón, por tu presencia en nuestra vida hoy, porque hoy si vivimos, es por ti que vivimos y es porque tú nos has dado la vida, vida física y vida espiritual. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos perdonó por su Hijo, por la fe, para que vivamos ahora limpios para Él. Señor, sabemos que todo lo puedes, incluso volver muertos a la vida. Nosotros estábamos, ¿verdad?, muertos en nuestros propios delitos, en nuestros pecados, en nuestras faltas, en nuestra conmiseración, en nuestra pena. Pero tú, Señor, moriste para cargar con nuestras enfermedades. Moriste como ese cordero que quita el pecado del mundo para que ahora podamos compartir entre nosotros y contigo la buena noticia de que no morimos, sino que vivimos para siempre en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora tomamos de este pan recordando lo que significa. Y dice el texto, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y ya que por nosotros se derramó, volvemos a tomarla para anunciar que por muchos se ha derramado y los muchos tienen que participar con nosotros de esta cena y de este anuncio, de que Cristo vino, viene y volverá. En su nombre la tomamos. Y damos gracias siempre, porque podemos seguir anunciando con total libertad que no hay noticia mejor ni más buena que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Que Él nos bendiga siempre. Hola amiguitos, soy Osito y el día de hoy les voy a contar una historia muy interesante. ¿Sabían ustedes que las hormiguitas solo duermen 4 horas al día? La hormiga es uno de los animales más trabajadores del mundo. Es por eso que en la Biblia se habla de ellas. Aunque las hormigas son pequeñitas, dan un gran ejemplo de cómo nosotros debemos ser trabajadores. En la historia que les contaré hoy nos acompañarán 2 amiguitos, Pepe la hormiga y Luis el grillo. Así que pongan mucha atención. Un día cualquiera, la hormiga Pepe salió a trabajar como todas las mañanas. Cuando iba de regreso a la colonia a dejar la comida, se topó con su viejo amigo, el grillo Luis. Pepe lo saludó, pero iba muy ocupado y no podía detenerse. Así que solo le dijo, «Hola amigo, fue un gusto verte». Luis, enojado porque este no se quiso quedar con él y disfrutar del sol, le contestó, ¿Qué pasa? ¿No tienes tiempo para tu viejo amigo? Pero Pepe continuó con su camino. Cuando iba de regreso por comida, vuelve a ver a su amigo Luis, solo que esta vez le dijo, Amigo, te invito a trabajar. Pero este le contestó, Aún hay mucho tiempo para que el invierno llegue. Yo prefiero disfrutar del día, ya trabajaré después. Y Pepe continuó su camino. Así fueron pasando los días, y Pepe siguió trabajando. Siempre que veía a Luis, él estaba de perezoso, tomando el sol y cantando. Pasaron semanas, meses, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó el invierno. Pepe estaba contento, ya que para eso trabajó todo el año, y al fin podía descansar. Pero Luis, que no trabajó ni un solo día, moría de hambre y no tenía comida, por lo cual recordó a su amigo Pepe y fue a pedirle ayuda. Cuando llegó, le dijo, Pepe, perdóname, no sabía lo importante que era trabajar, pero ahora me
me doy cuenta de lo importante que es. La verdad tengo comida y no tengo mucha hambre. ¿Me podrías disculpar y darías asilo, por favor? Y Pepe le contestó: Pero claro, amigo, adelante. Pero recuerda que es muy importante trabajar y no dejar todo a lo último, para poder estar listos para cuando llegue el invierno. Y esta fue la historia de Pepe la hormiga y Luis, el grillo. Amiguitos, recuerden que la Biblia nos enseña la importancia de cómo nosotros no debemos ser perezosos y debemos de ser sabios como la hormiga. En Proverbios 6:7 dice que la hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Pero en el 9 dice: Oh perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descanso y te cruzas los brazos. Esto nos deja de enseñanza que nosotros debemos ser trabajadores como la hormiguita. Debemos ayudar a nuestros papás y debemos hacer todos los deberes que ellos nos ponen. Si nos ponen a sacar la basura, debemos hacerlo, lavar los trastes, tender nuestra cama, ya que así nosotros estamos contribuyendo en la casa y estamos ayudando, estamos siendo trabajadores y sabios como la hormiguita. Es por eso, amiguitos, que tenemos que ayudar a nuestros padres en todo lo que nosotros podamos, para cuando un día ellos no puedan, nosotros podamos ayudarlos. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.
Bon dia, germans. Hoy me toca a mí personalmente compartir el mensaje de la palabra del Señor y pese a que siento una sensación extraña por el no poderlo hacer estando todos juntos, sé que el Señor también utiliza todos los medios posibles para darse a conocer y hacerlo de una forma accesible, ¿no?, a todo el mundo, como es en este caso por internet, ¿no?, que es algo quizás años atrás pues parecía algo imposible o muy lejano. Y bueno, que la situación actual del coronavirus, la verdad es que ha forzado a las iglesias a ponerse las pilas, tecnológicamente hablando, y aprovechar muchos canales que antes estaban infrautilizados, ¿no? Pues no, dentro de internet incluso pues las redes sociales, ¿no? Y el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón lo podríamos titular como Jesús es la vida que nos da vida con sentido. Esta afirmación nos conlleva a autorreflexionar, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí, para ti? ¿Qué significa conocer a Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús para conseguir esa vida con sentido, ¿no? Y reflexionaremos leyendo algunos versículos del Evangelio de Marcos, ¿no? Como muchos sabéis, el Evangelio de Marcos, pese a ser el segundo Evangelio, fue realmente el primero que se escribió. Y es un Evangelio que no se anda con rodeos, va al grano, no entra en detalles. De hecho, muchos comentaristas comentan que la forma más rápida de conocer a Jesús pues es leyendo el Evangelio de Marcos, ya que va al grano y no se anda pues con rodeos. Va saltando con los eventos de la vida de Jesús para explicar lo esencial. Y Marcos, con la dirección del Señor, pues decide escribir ese Evangelio de todos esos relatos boca a boca de los discípulos, de la gente que convivió con Jesús, dejándolo constancia por escrito para que hoy tú y yo pues podamos conocer al verdadero Jesús, sin filtro ni alteración. Y digo sin alteración porque a veces pues de alguna manera cada uno de nosotros pues hemos podido un poco inventar a nuestro propio Jesús según nos convenga, nos interesa, amoldándolo a como somos nosotros. Pero la figura de Jesús, la verdad, es que la podemos ver muy clara en todos los evangelios y en Marcos de una forma muy directa y sin entrar en muchos detalles, ¿no? Y ante esa pregunta, ¿no?, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús, ¿no? Vamos a leer los versículos primeros de Marcos, del 1 al 13, que dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y bueno, de este texto donde hemos leído 13 versículos, nos muestran 3 eventos diferentes con una introducción al Evangelio incluida, y he querido resaltar 4 declaraciones que no se mencionan explícitas en el pasaje, pero si desempaquetamos podemos ver que implícitamente sí que están, ¿no? Y son 4 declaraciones que componen lo que supone la vida de seguir a Jesús. Esa vida que, como el título hemos querido decir antes, es la que da sentido a nuestra vida. La primera es, afirmación, declaración, es: la vida que Jesús te da te va a llevar a sitios que nunca habías pensado ir. Es más, seguramente te va a llevar a sitios que nunca querrías ir. ¿De dónde saco esto, no? Aquí lo saco del desierto.
Juan se va al desierto de Judea. Marcos empieza pues, con Juan en el desierto manifestando el escrito del profeta Isaías, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa era Juan el Bautista. Incluso en el versículo 12, pues más adelante vemos Jesús también va al desierto. Pero ¿por qué vamos al desierto? Un lugar seco, árido, sin vida, condiciones extremas, donde somos vulnerables, estamos desprotegidos. En Jerusalén había de todo. ¿Por qué Juan no estaba allí? Donde socialmente podía tenerlo todo y físicamente. ¿Por qué el desierto? Incluso los malhechores, ¿no? Se esconden en el desierto. El desierto es un lugar donde la vida es difícil de sostener. Puede crecer algún arbusto, dificultad de buscar bebidas si tienes sed. Es un sitio de soledad. Juan estaba allí en el desierto, vivía allí. Jesús también fue llevado al desierto. La respuesta del por qué el desierto es sencilla y no sencilla, ¿no? Normalmente, cuando abrimos los ojos y conectamos con el Señor, donde nos encontramos con Dios, es en el desierto. Y podemos mirar muchos relatos en la Biblia donde fue así, ¿no? ¿Dónde se encontró Dios con Moisés cuando se transformó en zarza, ¿no? Fue en el desierto. ¿Dónde luchó Jacob con Dios? En el desierto. ¿Dónde el pueblo de Israel encontró a Dios? En los 40 años en el desierto. Allí donde quizás no puedes mantenerte tú vivo con tus propias condiciones, tú solo, donde tú realmente necesites la intervención de Dios, es allí, en el desierto. Y es allí donde realmente te das cuenta de lo imprescindible que es Dios para ti. También podemos en Oseas 2:13, que habla así, Dios a su pueblo: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí mirad que el Señor nos conquista, nos habla. Cuando realmente nos rendimos a Él y lo podemos ver sin filtros, sin distracciones, podemos ver su grandeza. Y eso sucede en el desierto. Es allí donde nos habla al corazón, sin filtro. Y es allí donde el Señor nos quiere mostrar esa vida con sentido. Incluso a veces podemos pedirle al Señor, ¿no?, que nos saque de ese desierto. Y su voluntad permanece diciendo: tienes que estar ahí. Es donde vas a escuchar mi voz. La segunda declaración sería: la vida que Jesús nos quiere dar hará de ti lo que seguramente no deseas ser. ¿De dónde sacamos esto? Podemos mirar el ejemplo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas entra en más detalle, incluso explicando pues el nacimiento. Juan el Bautista era hijo de Elisabet y Zacarías. Zacarías era un sacerdote preeminente de la sinagoga, una persona de alta responsabilidad, y no podían tener hijos, y ya con un tiempo de edad avanzada no estaba claro, pero Dios los bendijo con un hijo, ¿no? Y me imagino que como hijo, pues un regalo del Señor, en ese tiempo pues lo cuidarían con todo el mimo posible, lo dedicaron al Señor, y llegando un momento en que, mirad, ¿no?, el versículo 6: vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero, y comía langostas y miel. En esos tiempos, ni en los actuales, busqué un poco si era muy normal ese tipo de vestimenta, si era la moda, y ese tipo de comida. No era de lo más normal, y así lo dicen los estudiosos, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué Juan quiso, por pura voluntad, ser así? Yo creo que llegó un momento en que Juan dijo a sus padres: ya me habéis formado, ahora tengo que preparar el camino del que viene tras de mí, como dijo el profeta Isaías, y el Señor me ha llamado a bautizar y están en el desierto, tal como el Señor me dijo. La verdad es que los teólogos dicen que iba vestido así porque era nazareno y era una persona dedicada al 100% al trabajo del templo.
Pero también coincide con la forma de vestir de la gente que vivía en el desierto, esa vestimenta de pelo de camello. Como una persona pobre, aparte, viviendo como una persona pobre, siendo un hijo de un sacerdote preeminente, ¿no? Y viviendo a contracorriente de la sociedad, viviendo el desierto, dejando a lado esas cosas buenas de la vida, o esas cosas que aparentemente son buenas, se transformó y fue al desierto. Fue lo que el Señor quería que fuese, tal como lo dijo el profeta Isaías, y él se dejó tocar por el Señor. Y mirad, ¿cuánto nos cuesta ceder a los propósitos del Señor? El Señor nos llama a muchas cosas, a ser perdonadores, a realmente ser amante de las personas, a ser ayudadores, incluso a esas personas que nos puedan negar la mirada o que nos puedan tratar indebidamente, ¿no? Pero ese es Jesús, ese es el desafío de Jesús, el ser el que a veces sentimos que no queremos ser, porque nos duele o porque no somos de esa forma, pero si tú quieres que tu vida tiene sentido, tendrás que enfrentar esa lucha, porque Jesús estará actuando dentro de ti. Y no sé si a veces habéis podido pensar, ¿no? Y habéis visto casos. Yo, por ejemplo, pues cuando era pequeño, me era imposible el poder salir delante de un púlpito y predicar, porque pues bueno, yo soy una persona, pues incluso ahora pues me identifico como tímida o cerrada, y decía, predicar aquí nunca. Y bueno, el Señor te ayuda, el Señor te puede realmente poner delante de su camino como un instrumento y utilizarte, y de cualquier forma. Incluso, pues bueno, hay muchos ejemplos. Moisés, siendo tartamudo, realmente pues él pudo dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El tercer punto dice así, ¿no? Te despojará de lo que no deseas renunciar. Es decir, nos va a quitar esa vida que Jesús nos va a dar, de esas cosas que quizás para ti son esenciales. Y aclaro, ¿no? Son o parecen esenciales, porque quizás no lo son tan esenciales, ¿no? Y me diréis, ¿dónde podemos sacar de esta declaración en el texto también? Y aquí, en el inicio del Evangelio de Marcos, ¿no? Podemos ver de un tema que es el bautismo, ¿no? Que sale 5 veces la palabra en el texto que hemos leído, ¿no? ¿Y qué significaba el bautismo? Porque realmente Marcos empieza con Juan y el bautismo, ¿no? Incluso el primer acto de Jesús como tal fue allí, con Juan el Bautista, para bautizarse. Y si viésemos un poco lo que es la cultura judía, la religión judía de ese tiempo, ¿no? En el Evangelio de Lucas explicaba, ¿no? Que Juan el Bautista, pues empezaba allí el Evangelio, ¿no? Contando la circuncisión a sus 8 días, que en verdad era como un ritual también, como rociar agua como señal de limpieza sobre el niño. Y entonces el bautismo no es que sea un concepto novedoso. No se entra si es por inmersión o parte de inmersión. Lo que sí que estaba claro que hasta entonces solo se bautizaban las personas que no eran judías, es decir, los gentiles. Pero aquí vemos algo que nos estalla la cabeza, ¿no? Podríamos decir. Aquí en Marcos, en los Evangelios, ¿no? Vemos a personas judías bautizándose como testimonio de que realmente necesitan un Salvador. Y en ese tiempo, quizás ahora, pensándolo fríamente, no lo vemos, pero en ese tiempo era una bomba. Yo sé la Torá, vengo de familia judía, he cumplido la ley, yo conozco a Jehová, Dios, ¿por qué me tengo que bautizar? Eso solo lo hacen los gentiles, los que no son de sangre judía. Y es que seguir al Señor es renunciar a esas cosas que para ti son irrenunciables. El Señor quiere despojarte de lo que no quieres despojar. Yo, siendo judío, ¿por qué me tengo que bautizar, no? Porque necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y hay legalismos, hay cosas en nuestra vida, leyes propias que nos hemos puesto, aficiones, acciones, que nos separan del Señor. Y hay que dar ese paso, realmente, despojándonos de ellas. Y esa vida tendrá sentido.
¿Qué es lo que es irrenunciable para ti, ¿no? Y para mí? La familia, el fútbol, las aficiones, algún amigo, el dinero. Y si mañana ya no están, ¿qué pasa? El Señor en su soberanía, y sin que tú lo puedas llegar a entender, te despoja de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra identidad solo cobra en sentido en Jesús, que es lo único que es eterno. Y a veces hablamos de poner a Jesús en primer lugar, y así nos cuesta, y qué difícil es realmente el darle una prioridad total. Pero no es solo decir el primer puesto para Jesús, ¿no? Porque podemos decir el primer puesto Jesús, segundo prioridad para mí es la familia, el tercero mis aficiones. Jesús no es algo más en nuestra vida donde podamos decir el primero, el segundo, el tercero. Jesús tiene que englobarlo todo. Jesús tenemos que darle gloria en todo lo que hagamos, ¿no? No está en ninguna liga. Está en el primer lugar, en el segundo, en el tercero. Es nuestra identidad. Y puede desaparecer lo demás, pero Él va a estar ahí. Realmente Él es quien nos va a suplir cuando realmente nada de eso tengamos a nuestro alrededor. Porque todo lo demás es efímero, secundario. Y Jesús nos desafía a que esa vida que nos va a dar sea una vida nueva, de arrepentimiento y de perdón de pecados, porque eso es el bautismo, ¿no? El bautismo es el testimonio de dejar atrás una vida sin dirección y con ciertas prioridades que estaban quizás fuera del Señor, ¿no? El bautismo es decir, mi vida la va a ocupar ahora solo el Señor. Quizás tenga entre medio más cosas, pero el Señor va a quitar y va a poner para que Él siempre esté presente en mi vida y que Él sea el centro de mi vida para darle la gloria solo a Él. Y viendo esas tres declaraciones que hemos ido viendo, ¿no? Podemos decir, ostras, que todas son en negativo, ¿no? Ostras, qué vida con sentido es esa, ¿no? Todas nos confrontan. La última es Jesús te dará la vida con la que vivir. Jesús nos va a dar una vida que no la vamos a cambiar por nada. Después de tener un encuentro genuino y auténtico con Él, ya no querrás volver atrás, no encontrarás nada que te llene como Él lo hará, no habrá paz, ni filósofos, ni amigos que realmente puedan. Y ya no solo es el encuentro, ¿no? Es la vivencia del día a día con Él, el que nos hará entender, comprender, a través del Espíritu Santo, qué camino elegir y vamos a poder sentir su presencia y su paz. Ya lo comenta, ¿no? En el versículo 1, Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo. Y eso es el principio. Después, lo que nos toca a tú y a mí es vivirlo y experimentarlo. Y una vez hemos tenido ese choque con Jesús, ese conocimiento del verdadero Jesús, decía un escritor famoso, se llama John Stott, que puedes reaccionar de tres formas diferentes cuando chocas y te encuentras con Jesús, ¿no? Una es lo odias y simplemente lo eliminas de tu vida. La segunda sería huyes, le tienes miedo, prefieres pues huir porque quieres ser dueño de tú mismo. Y la tercera es te rindes a Él, te rindes a la evidencia y haces acto de adoración ante Él y quieres glorificarle, quieres seguirle. Y la verdad es algo que tenemos que pensar, ¿no? En qué punto pues a veces nos podemos no tener en cuenta a Jesús como deberíamos. Y como reflexión final hay una historia que englobaría estos 4 puntos, la verdad, bastante bien, de una mujer, una historia real, ¿no? De una mujer de Gales, que era misionera, Ellen Rosberg, que fue doctora en medicina, y no hace mucho que partió en el Señor, que pues, no sé si hará 3 o 4 años, con 92 años, pues ella conoció a Jesús siendo joven, acabó su carrera y se fue de misionera en África, en la parte del Congo. Y en una de sus misiones se encontró en una situación de rebelión de una de las etnias del pueblo. Fue capturada al entrar ese grupo rebelde al centro médico y la verdad es que fue apalizada, dañada, abusada sexualmente, golpeada sin sentidos. Hay incluso creo una película que lo explica, ¿no? Y la verdad es que después ella explicaba, ¿no? En alguna de sus predicaciones, ¿qué tiene sentido de todo esto que me está pasando, ¿no? Realmente tenía mis estudios,
hecho algo que creo que era bueno para el Señor y ¿qué me ha pasado aquí, no? Y ella esto lo estaba explicando con una rosa en las manos, ¿no? Porque ella se creía así, una rosa hermosa, que tenía estudios y tenía pues una buena predisposición a ayudar a los demás, tenía al Señor, y ella, ostras, me renuncio a mis estudios, me voy allí de misionera, eso, si ya era hermosa, ahora la gente me va a ver aún más, me va a admirar mucho más. Y mientras iba explicando esto, iba quitando los pétalos de la rosa, y no solo eso, ¿no? Sino las hojas, ¿no? Pensaba que esa rosa, que era ella, pues sería mucho más hermosa. Y no fue así, ¿no? Realmente fueron cayendo, ¿no? Después de esos golpes, de esos abusos, realmente la rosa iba perdiendo esa hermosura. No era tan hermoso lo que se pensaba que era, ¿no? Incluso los espinas, que realmente era una protección de ella para realmente apartar a ciertas personas que ella creía que, pues bueno, debía alejarse de ellas, también iba cortando de esa rosa que tenía esas espinas. Porque no solo era lo que ella quería ser, ¿no? Sino lo que el Señor quería que fuese. Y fue cortando incluso el tallo para realmente quedarse desnuda espiritualmente, es decir, todo entregado al Señor, que esa rosa, después de haber caído los pétalos, lo que son las espinas, las hojas, realmente el tallo, realmente todo pelado, fue como el Señor quería que se convirtiese como persona, como quería moldearla. Y la moldeó siendo una flecha. Y ese era su cometido, su mayor propósito, era ser una flecha. Una flecha que realmente era presentar el Evangelio, ser una arma, ¿no? Como bien dice la palabra, que es, ¿no? Una espada de doble filo, ¿no? Y eso era su propósito, no era ser una rosa bella. Y es la pregunta que nos tenemos que ir haciendo cada día. ¿Quién es Jesús para ti? Para ella, Jesús era lo primero. Pero había ciertos aspectos en la vida que quizás para ella eran irrenunciables. Entonces quizás no era lo primero. Pero en medio del dolor realmente encontró el propósito. En medio de tanta renuncia entendió que era portadora de Jesús y entendió lo que significaba el entregarse al Señor. Y lo que significaba realmente dejarse ser moldeada y para la gloria del Señor. Y la verdad lo explicaba con una paz tremenda. La experiencia quizás, pues sí, sintió dolor, sintió confrontación, estuvo en el desierto de una forma u otra. Pero realmente es cuando ha pasado por eso, es cuando empiezas a entender el porqué de las cosas y el porqué el Señor te ha estado moldeando de esa forma. Y realmente ella, pues con mucha paz, realmente continuó sus misiones y mucha gente pues pudo realmente conocer de Jesús a través de ella y fue un instrumento pues muy valioso para el Señor, ¿no? Y espero que este mensaje pues de hoy pues nos lleve a reflexionar en estas 4 declaraciones para que nos ayude a autoexaminarnos, ¿no? Para que realmente el Señor pueda fluir en nosotros y pueda utilizarnos según su voluntad y no según la nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, que el Señor os bendiga y que os guarde de todo mal y espero que pronto nos podamos ver. Bendiciones.